nos volvemos a encontrar para seguir creyendo lo mismo. Yo creo todo lo que este libro dice. Yo obedezco todo lo que este libro dice y yo hago todo lo que la palabra de Dios me ha instruido. Qué hermoso es saber que la Biblia nos lleva a los lugares más altos con Dios. Me gusta lo que dijo el predicador tan famoso, tan conocido, Carlos Spurgeon. Él decía, hoy voy a hablarle, primero le voy a decir que voy a hablarle sobre la prístina fe cristiana. Al hablar de eso, quiero citarlo a Carlos Spurgeon. Dijo, una fe normal puede llevar un alma al cielo, pero una fe allá, un poquito más de lo normal, puede traer el cielo a tu alma. Qué tremendo es saber que la fe traspasa cualquier medida que la mente humana pueda imaginar. Y hablando de fe, cuánto la hemos maltratado, cuánto la hemos mal usado o la hemos mal aplicado o la hemos aplicado parcialmente. Por eso quiero hablar de la prístina fe, de la fe original, de la fe de los cristianos, de la fe que realmente movió la mano de Dios. Y cuando vamos a la palabra fe, más o menos se encuentran 235, 34 veces, según las versiones que hay, la palabra fe se encuentra en la Biblia, de las cuales no más de 40 veces se usa solamente para milagros físicos. Es decir, una quinta parte, casi un poco más o un poco menos de una quinta parte se usa para milagros físicos. Lo otro habla de la verdadera fe, de la fe salvífica, de la fe de salvación, de la fe que todo cristiano debe tener. Muchas veces hemos tomado la fe solamente para buscar las cosas terrenales o corporales, las bendiciones de esta tierra, y nos hemos olvidado que el mayor uso de la fe, el mejor uso de la fe, es alcanzar las cosas de arriba, es llegar a encontrarnos con Dios cara a cara. Es como aquel que tiene un dinero extra y lo gasta en cosas que no alimentan, en cosas que no producen, y tarde o temprano ese dinero no ha causado nada más que tener un entretenimiento o permanecer un poquito más perdiendo lo más importante. Recuerden que la fe, una quinta parte, si me puede permitir usar eso, es usado para milagros, vamos a decir. Y solamente lo vemos en el libro de los Evangelios, el libro de los Hechos, y bueno, en Hebreos también lo vemos, pero la mayor parte de la fe está enfocada en el contacto del hombre con Dios, en encontrar lo que Dios le ha dado al hombre, en ser amigo de Dios. La fe te lleva a ser amigo de Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe, como se le dice, porque fue el que heredó las promesas en las cuales somos todos bendecidos, bueno, él se hizo amigo de Dios por la fe. Qué tremendo es saber que Dios necesita amigos de la fe. Pero mire, el primer vocablo, fe, lo vamos a encontrar en Isaías. Y cuando vamos a Isaías, que se lo conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, no es muy lindo en el lugar que lo encontramos, pero no le voy a leer todo el capítulo porque algunos van a apagar ya el celular o salir de la computadora, pero le voy a leer algún versículo. Isaías 57:10 dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Está hablando alguien sin fe, está hablando alguien que ha usado un amuleto para seguir adelante. Y el versículo 11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Entonces está hablando de la fe como el contacto directo con Dios, donde nosotros tenemos que por la fe, como dice acá, dice, no te vino ni al pensamiento, dice, no te has acordado de mí.
La fe no es tanto para recibir de Él, sino para acordarnos de Él, para encontrarnos con Él. Y ahí es donde nosotros vamos a enfocar esta meditación hasta donde me permita el tiempo. Pero el segundo vocablo, fe, o la segunda palabra fe que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es en Habacuc. Son los dos únicos versículos que se refieren a la fe en el Antiguo Testamento, pero dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estamos hablando de una comunión con Dios, de una amistad con Dios, de una vivencia con Dios. La fe nos hace acercar a Dios, no solamente buscar de sus bendiciones, no solamente de buscar los intereses propios de uno, sino los intereses que Dios tiene en nosotros para que nosotros podamos proclamar este evangelio. Por eso que esta fe, esta prístina fe de los primeros cristianos, de los cristianos verdaderos, de los amigos de Dios, buscaron agradar a Dios en todo y no servirse de Dios solamente. No usaron solamente la fe de los milagros, pero usaron la fe en toda su extensión. Aunque sea una palabra muy corta, es de alcance muy largo. En Mateo 23, Jesús tuvo que decirle a los fariseos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, lo que no le costaba nada, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mire cómo va acompañada la fe ahora. No está acompañada con los grandes testimonios de milagros, que son buenos, porque la fe también es para sanidad, pero no es el centro de la fe. Muchas veces se hizo el centro de la fe, la prosperidad, la sanidad, y eso es secundario para los que transitamos en esta tierra como peregrinos. La fe está unida, como dice la palabra del Señor, el mismo Señor lo dijo, está unida a la justicia y a la misericordia. Cuando la fe es una fe sin acompañamiento, una fe simple, no es una fe que agrada a Dios. Es un amuleto de cristiano que solamente le sirve para esta tierra y no busca las cosas de arriba, sino que busca las cosas de esta tierra solamente. En Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, que nosotros tenemos una fe a la que debemos obedecer y muchas veces que solamente queremos la fe que queremos usar. Y no entendemos que la fe también es la obediencia a la palabra de Dios. Por la fe el justo vivirá. Por eso, en este momento yo quiero que reflexionemos juntos a que esta fe que me va a abrir el cielo o que me va a bajar el cielo, como dijo Spurgeon, al alma, también puede ser que te eleve el alma al cielo si la obediencia está en la palabra. En Romanos nos dice, en el capítulo 1, versículo 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros, a ustedes y a mí, dice el apóstol. Es decir, confortados por la fe que les es común. Y cuando nosotros hablamos de la fe de Pablo, no estamos hablando de los grandes milagros. Cuando nosotros hablamos de la fe, en general, nos referimos a los milagros. Vamos a hacer un mensaje de fe. Y tenemos que poner milagros y tenemos que poner sanidad. ¿Qué es fe para el cuerpo? ¿Qué es fe para la situación económica? Sí, es correcto. Pero cuando nos referimos a la fe en sí, en general, cuando hablamos de la fe de Abraham, cuando hablamos de la fe de Moisés, cuando hablamos de la otra fe que nosotros no estamos incluyendo en nuestro propio beneficio, sino en la obediencia a Dios, nos encontramos en una situación muy diferente. Por eso es importante, en el capítulo 4, en el versículo 2 de Hebreo, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otras palabras, la fe no es solamente para obtener cosas, la fe es para obedecer la palabra, para acercarnos a Dios, para hacer que el camino angosto sea lindo, hermoso de transitar. Esta es la fe prístina que quiero hablarle, esta fe original, la fe de todo cristiano. No se confunda de usar un quinto de la fe solamente para milagros y deje el resto vacío,
porque no le va a servir nada más que para esta tierra. Pero aquel que tiene fe, el justo por la fe vivirá, será amigo de Dios y alcanzará por las promesas grandes, preciosas que el Señor nos ha dado, lo que el Señor tanto le costó en la cruz del Calvario, la salvación. La fe es para mirar al Señor cara a cara, y el llegar al cielo ya no habrá fe. Es decir, la fe solamente te sirve para esta tierra, porque se terminará y seguirá el amor. Este es el momento para reflexionar. No malgastes tu fe en las cosas temporales, usa toda tu fe para las cosas celestiales.